Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En este video exploraremos profundamente la parábola de las 10 vírgenes, un relato fascinante y significativo que Jesús compartió con sus discípulos y que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Esta parábola es una metáfora rica en enseñanzas espirituales que nos invita a reflexionar sobre la preparación espiritual y la importancia de estar siempre listos para el regreso de Cristo. A lo largo de este contenido, desglosaremos cada versículo y lo analizaremos en detalle, proporcionando un entendimiento más profundo de las palabras de Jesús y su relevancia en nuestras vidas hoy. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. En este versículo, Jesús comienza la parábola estableciendo una comparación entre el reino de los cielos y 10 vírgenes que se preparan para encontrarse con el esposo. Esta analogía es poderosa y profunda, cargada de significado simbólico. Para entender completamente este versículo, es esencial desglosar cada elemento: el reino de los cielos, las 10 vírgenes, las lámparas y el esposo. Jesús usa la frase reino de los cielos para referirse al reino de Dios, que abarca tanto el gobierno de Dios sobre el universo como la vida eterna prometida a los fieles. En el contexto de esta parábola, el reino de los cielos se refiere específicamente al momento en que Cristo regrese en su segunda venida para establecer su reino definitivo y eterno. Este reino no es simplemente un lugar, sino una realidad dinámica y activa, donde la voluntad de Dios se cumple plenamente. Las vírgenes representan a los miembros de la Iglesia, es decir, los creyentes. El número 10 es simbólico de integridad o totalidad, sugiriendo que las vírgenes representan a todos los que esperan el regreso de Cristo. En la cultura judía, las vírgenes eran participantes habituales en ceremonias de bodas, especialmente en las bodas de la época de Jesús, donde se encargaban de llevar lámparas para iluminar el camino del esposo durante la procesión nupcial. Las lámparas que llevan las vírgenes son representativas de la fe y las buenas obras. En la antigüedad, las lámparas de aceite eran esenciales para la vida diaria, especialmente en la noche. En la parábola, las lámparas simbolizan la luz de Cristo que debe brillar en los creyentes. Esta luz es una manifestación de la vida espiritual y el testimonio cristiano. Tener una lámpara sin aceite simboliza tener una fe sin sustancia, una fe que no se manifiesta en acciones o una relación genuina con Dios. El esposo en esta parábola es una representación de Jesús mismo. En las Escrituras, Cristo es a menudo descrito como el novio de la Iglesia, su novia. El matrimonio era una metáfora común para describir la relación entre Dios y su pueblo, que subraya la intimidad, el compromiso y el amor. El regreso del esposo en la parábola es simbólico del regreso de Cristo al final de los tiempos. En conjunto, este versículo inicial establece el escenario para la parábola, subrayando la necesidad de preparación para el regreso de Cristo. Las vírgenes, tomando sus lámparas y saliendo a recibir al esposo, ilustran a los creyentes que viven en anticipación del retorno de Jesús, mostrando que la vida cristiana debe estar marcada por la preparación y la expectativa activa. Mateo capítulo 25, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Este versículo introduce la división clave entre las vírgenes. 5 son descritas como prudentes y 5 como insensatas. Esta división no es simplemente una cuestión de números, sino que representa una distinción espiritual significativa que se desarrollará a lo largo de la parábola. En el contexto bíblico, la prudencia implica sabiduría, discernimiento y previsión. Las vírgenes prudentes representan a aquellos creyentes que no solo profesan su fe en Cristo, sino que también viven de acuerdo con esa fe, demostrando sabiduría en su preparación para el regreso de Cristo. La prudencia aquí también indica un compromiso consciente y deliberado de estar preparados, lo que se manifiesta en llevar aceite adicional para sus lámparas. Por otro lado, las vírgenes insensatas representan a aquellos que, aunque tienen una apariencia de fe, carecen de la profundidad y el compromiso necesarios para estar verdaderamente preparados para el regreso de Cristo.
La insensatez en este contexto no es simplemente una falta de inteligencia, sino una falta de discernimiento espiritual y previsión. Estas vírgenes no llevan aceite adicional, lo que demuestra una falta de preparación y una subestimación de la importancia de estar listos en todo momento. La diferencia entre ser prudente e insensato no es una cuestión de conocimiento, sino de disposición del corazón y preparación espiritual. Las vírgenes prudentes son aquellas que, anticipando la posibilidad de que el esposo tarde, se preparan llevando suficiente aceite, lo que simboliza estar llenas del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Las vírgenes insensatas, por otro lado, muestran su falta de preparación espiritual al no llevar aceite adicional, indicando una vida de fe superficial que carece de la plenitud del Espíritu Santo. Este versículo es una llamada de atención a los creyentes para que examinen la profundidad y la autenticidad de su fe. Nos desafía a reflexionar sobre si estamos viviendo nuestra fe de manera que demuestre sabiduría y preparación, o si estamos descuidando nuestra vida espiritual, corriendo el riesgo de ser considerados insensatos en el día del regreso de Cristo. Mateo capítulo 25, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Este versículo resalta la negligencia de las vírgenes insensatas, que toman sus lámparas pero no llevan aceite adicional. Este acto simboliza una fe que carece de preparación y profundidad. Para entender completamente este versículo, es importante considerar el simbolismo del aceite y su importancia en la narrativa bíblica. Las lámparas representan la luz de la fe y las buenas obras en la vida del creyente. Sin embargo, una lámpara sin aceite es inútil, ya que no puede producir luz. En la Biblia, el aceite a menudo simboliza la unción del Espíritu Santo. Así, tener lámparas sin aceite representa una vida espiritual que carece de la presencia vivificante del Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas, al no llevar aceite adicional, muestran una falta de previsión y una vida de fe superficial. En la cultura bíblica, el aceite tenía múltiples usos, incluido el de proporcionar luz, ungir a los sacerdotes y los reyes, y simbolizar la bendición de Dios. En el contexto espiritual, el aceite es una metáfora de la gracia y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Las vírgenes insensatas, al no llevar aceite, simbolizan a aquellos que profesan la fe cristiana, pero no tienen una relación viva y continua con Dios a través del Espíritu Santo. Este versículo nos enseña la importancia de estar llenos del Espíritu Santo y preparados para el regreso de Cristo. No basta con tener una apariencia externa de fe. Debemos tener una relación genuina y continua con Dios. Este versículo es una advertencia contra la complacencia espiritual y el peligro de confiar en una fe superficial que no tiene la sustancia necesaria para perseverar hasta el final. Mateo capítulo 25, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. En este versículo se destaca la sabiduría y previsión de las vírgenes prudentes, que no solo llevaron sus lámparas, sino que también se aseguraron de tener aceite adicional en sus vasijas. Este acto de previsión tiene un profundo significado espiritual y práctico que nos enseña sobre la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Las vírgenes prudentes llevaron aceite adicional en sus vasijas, lo cual simboliza su preparación para cualquier circunstancia. A diferencia de las insensatas, que solo trajeron sus lámparas, las prudentes se aseguraron de que, sin importar cuánto tiempo tardara el esposo, estarían listas para recibirlo. En el contexto bíblico, el aceite es frecuentemente asociado con el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Tener aceite adicional simboliza estar llenos del Espíritu Santo y tener una relación viva y continua con Dios. Las vasijas en las que se llevaba el aceite eran recipientes especialmente diseñados para contener líquidos y, en este caso, para asegurar que las lámparas pudieran mantenerse encendidas. Espiritualmente, esto representa la preparación interna y la disposición del corazón del creyente. No solo se trata de tener una lámpara, fe, sino de tener el aceite necesario, Espíritu Santo, para que la lámpara brille constantemente. Esto indica una vida de fe activa y robusta, sostenida por la continua dependencia y llenura del Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes demuestran su sabiduría al prever que el esposo podría tardar.
Esta previsión es clave en la parábola, ya que resalta la diferencia entre estar espiritualmente preparados y estar desprevenidos. Las prudentes no se dejaron llevar por la complacencia. Comprendieron que la preparación para el regreso de Cristo requiere diligencia y vigilancia constante. Este acto de llevar aceite adicional subraya la importancia de vivir una vida cristiana activa y no una vida basada en suposiciones o descuidos. Este versículo nos enseña sobre la importancia de estar preparados espiritualmente en todo momento. En nuestra vida cristiana, esto significa que no debemos confiar solo en las experiencias pasadas o en una profesión de fe vacía. Debemos estar constantemente llenos del Espíritu Santo, buscando su guía y poder en nuestra vida diaria. El aceite en las vasijas simboliza la gracia, la fe y la presencia del Espíritu Santo, todas las cuales son esenciales para mantener nuestra luz brillando en medio de la oscuridad de este mundo. Mateo capítulo 25 versículo 5. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. La demora del esposo. Esta demora pone a prueba la preparación y la paciencia de las vírgenes y también nos enseña sobre la naturaleza impredecible del regreso de Cristo. En la cultura de los tiempos bíblicos era común que los novios llegaran tarde a la ceremonia de bodas debido a las prolongadas negociaciones y preparativos que eran parte integral de las festividades. La demora del esposo en la parábola simboliza el tiempo de espera antes del regreso de Cristo. Jesús no especifica cuándo regresará, solo sabemos que vendrá en un momento inesperado. Esta tardanza es un recordatorio de que debemos estar siempre preparados, sin importar cuánto tiempo parezca tardar. Este detalle es significativo porque muestra que todas las vírgenes, tanto prudentes como insensatas, se durmieron mientras esperaban al esposo. Dormirse no es presentado aquí como algo negativo. Más bien, representa la humanidad común de todos los creyentes. Todos enfrentan momentos de cansancio y debilidad, y todos deben enfrentar la espera de la venida de Cristo. Sin embargo, la diferencia clave es que, mientras todas las vírgenes durmieron, solo las prudentes estaban preparadas para la llegada repentina del esposo. Dormirse simboliza un periodo de descanso o falta de actividad. Espiritualmente, esto puede representar los momentos en nuestras vidas cuando no estamos activamente vigilantes o alertas. No obstante, el punto de la parábola no es que durmieron, sino si estaban preparadas o no para cuando llegara el esposo. La vida cristiana implica periodos de espera y a veces de aparente inactividad, pero lo importante es estar preparados cuando se requiera acción. Este versículo es una advertencia contra la complacencia espiritual y una llamada a estar siempre listos. Nos recuerda que el regreso de Cristo será inesperado y que debemos estar preparados en todo momento. La espera puede ser larga y es fácil caer en la trampa de la complacencia o la apatía espiritual. Sin embargo, debemos mantener nuestra fe viva y nuestra preparación constante, para que cuando Cristo regrese estemos listos para recibirlo. La tardanza del esposo y el acto de dormirse de las vírgenes nos enseñan sobre la naturaleza de la espera cristiana y la importancia de estar preparados en todo momento. No se trata de nunca descansar, sino de estar preparados cuando llegue el momento de actuar. Este versículo nos desafía a vivir en constante anticipación del regreso de Cristo, asegurándonos de que nuestra fe esté siempre activa y preparada. Mateo capítulo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Este versículo marca un punto crucial en la parábola, ya que anuncia la llegada del esposo en un momento inesperado, la medianoche. El clamor a medianoche es significativo y lleva consigo importantes implicaciones espirituales. La medianoche es simbólicamente un tiempo de oscuridad y también de transición de un día al siguiente. Es un momento en el que la mayoría de las personas están dormidas y desprevenidas. En la parábola, el clamor a medianoche representa la llegada inesperada de Cristo y la llamada a estar siempre preparados. Este clamor es una advertencia de que el regreso de Cristo será repentino e imprevisto, sorprendiendo a todos. Aquí viene el esposo. Esta declaración anuncia la llegada del esposo y la necesidad inmediata de acción. En el contexto espiritual, representa el momento del regreso de Cristo y la llamada a la Iglesia a estar lista para encontrarse con Él. Para las vírgenes prudentes,
Este es el momento que han estado esperando y para el cual se han preparado diligentemente. Para las insensatas, es el momento en que su falta de preparación se hace evidente. Esta frase es una llamada a la acción y a la preparación. Implica que las vírgenes deben estar listas para encontrarse con el esposo en cualquier momento. En términos espirituales, es una exhortación a todos los creyentes a estar listos para el regreso de Cristo, a vivir en un estado constante de preparación y anticipación. No es suficiente solo esperar. Debemos estar preparados para actuar cuando llegue el momento. El clamor a medianoche subraya la importancia de la vigilancia y la preparación constante. No sabemos el día ni la hora en que Cristo regresará, por lo que debemos vivir cada día como si pudiera ser el día de su regreso. Este versículo es una advertencia contra la complacencia y una llamada a vivir en un estado de preparación constante. Nos enseña que el regreso de Cristo será repentino e inesperado, y que solo aquellos que estén preparados serán recibidos en su reino. Este versículo nos desafía a vivir en un estado constante de vigilancia y preparación espiritual. Nos recuerda que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón que requiere paciencia, perseverancia y preparación constante. Debemos estar siempre listos, porque el regreso de Cristo será inesperado y no habrá tiempo para prepararse en el último momento. Mateo capítulo 25, versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Este versículo describe la reacción inmediata de las vírgenes al clamor que anuncia la llegada del esposo. Su reacción colectiva de levantarse y preparar sus lámparas resalta la urgencia de la situación y el estado de preparación de cada grupo. Cuando las vírgenes escuchan el clamor anunciando la llegada del esposo, todas se levantan rápidamente para preparar sus lámparas. Este acto es un reflejo de su deseo de estar listas para el encuentro con el esposo. En términos espirituales, levantarse simboliza la disposición y la acción en respuesta al llamado de Dios. Arreglar las lámparas representa un esfuerzo para iluminar el camino, lo que simboliza la preparación para la llegada de Cristo. Para los creyentes, esto significa estar listos para recibir a Jesús en su regreso. El acto de preparar las lámparas en este momento crítico resalta la importancia de estar listos en cualquier momento para el regreso de Cristo. Las lámparas necesitan aceite para arder y proporcionar luz. Sin embargo, la preparación de las lámparas aquí implica más que simplemente encenderlas. Se refiere a un estado de alerta y preparación espiritual. El hecho de que todas las vírgenes intenten preparar sus lámparas subraya que todas tenían la intención de participar en la procesión nupcial, pero sus niveles de preparación eran diferentes. Aunque todas las vírgenes se levantan y arreglan sus lámparas, las insensatas pronto se dan cuenta de que sus lámparas no pueden mantenerse encendidas por falta de aceite. Esto muestra la diferencia fundamental entre la preparación de las vírgenes prudentes e insensatas. Las vírgenes insensatas, aunque tienen la apariencia de preparación, carecen de la sustancia necesaria para completar el viaje. Esto simboliza a aquellos que tienen una fe superficial, que parece genuina externamente, pero carece de la profundidad y la conexión con el Espíritu Santo, que son esenciales para perseverar en tiempos difíciles. Este versículo nos enseña la importancia de la preparación constante y la vigilancia. No es suficiente simplemente tener la apariencia de fe. Debemos asegurarnos de que nuestra fe esté viva y llena del Espíritu Santo. En la vida cristiana, esto significa cultivar una relación profunda y continua con Dios, estar llenos del Espíritu Santo y vivir en obediencia a sus mandamientos. Cuando llega el momento de la acción, aquellos que no estén preparados espiritualmente se encontrarán luchando por mantenerse firmes. Mateo capítulo 25, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Este versículo revela la desesperación de las vírgenes insensatas cuando se dan cuenta de que no tienen suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas. Su petición a las vírgenes prudentes de compartir su aceite destaca la importancia de la preparación personal y la responsabilidad en la vida cristiana. Las vírgenes insensatas, al darse cuenta de que sus lámparas se están apagando,
piden a las vírgenes prudentes que compartan su aceite. Este acto muestra la desesperación y la falta de previsión de las insensatas. El aceite, como se mencionó anteriormente, simboliza la presencia del Espíritu Santo y la gracia de Dios. En términos espirituales, la petición de aceite representa el intento de las insensatas de obtener la plenitud del Espíritu Santo en el último momento, después de darse cuenta de su falta de preparación. La respuesta de las vírgenes prudentes, que se verá en el siguiente versículo, resalta un principio espiritual importante. La preparación espiritual no puede ser transferida de una persona a otra. Cada creyente es responsable de su propia preparación y relación con Dios. La vida espiritual no se puede vivir a través de otros. Debemos cultivar nuestra propia relación con Dios y estar llenos del Espíritu Santo por nosotros mismos. Este versículo es una advertencia sobre la importancia de estar preparados personalmente para el regreso de Cristo. No podemos depender de la fe o la preparación espiritual de otros para nuestra propia salvación. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra relación con Dios y de estar listos para su regreso. La falta de preparación de las vírgenes insensatas y su petición de aceite a las prudentes nos enseña que la preparación espiritual no es algo que se pueda obtener de manera instantánea o en el último momento. Este versículo nos desafía a considerar nuestra propia preparación espiritual y a asegurarnos de que estamos llenos del Espíritu Santo y listos para el regreso de Cristo. Nos recuerda que la preparación espiritual es una responsabilidad personal y que debemos estar siempre vigilantes y listos, sin depender de la preparación de otros para nuestra propia salvación. Mateo capítulo 25, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ide más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. En este versículo, las vírgenes prudentes responden a la petición de las insensatas de una manera práctica y lógica. Su respuesta subraya la importancia de la preparación personal y la imposibilidad de transferir la preparación espiritual de una persona a otra. Las vírgenes prudentes responden a la petición de las insensatas, explicando que no pueden compartir su aceite porque entonces no tendrían suficiente para ellas mismas. Esto subraya la importancia de la preparación personal y la responsabilidad espiritual. En términos espirituales, esto significa que cada creyente debe asegurarse de estar lleno del Espíritu Santo y preparado para el regreso de Cristo por sí mismo. Las prudentes aconsejan a las insensatas que vayan a comprar aceite para ellas mismas. Esta respuesta, aunque parece simple y lógica, tiene un significado espiritual profundo. Significa que las insensatas deben buscar por sí mismas lo que necesitan para estar preparadas. En la vida cristiana, esto se traduce en la necesidad de buscar una relación personal y continua con Dios y estar llenos del Espíritu Santo. La preparación espiritual es personal e intransferible. No podemos depender de la fe o la preparación espiritual de otros para nuestra propia salvación. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra relación con Dios y de estar preparados para su regreso. La respuesta de las prudentes nos enseña que la preparación espiritual no es algo que se pueda obtener en el último momento o de manera instantánea. Este versículo nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad personal en la vida cristiana. Debemos asegurarnos de estar preparados para el regreso de Cristo por nosotros mismos y no confiar en la preparación de otros. Nos desafía a examinar nuestra propia vida espiritual y a asegurarnos de que estamos llenos del Espíritu Santo y listos para el regreso de Cristo. Mateo capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Este versículo marca un clímax en la parábola, enfatizando la importancia de la preparación y la oportunidad limitada para entrar en el reino de Dios. La llegada del esposo y el cierre de la puerta simbolizan el regreso de Cristo y el cierre de la oportunidad de salvación. Este detalle subraya la tragedia de la falta de preparación de las vírgenes insensatas. Mientras intentan desesperadamente obtener aceite, el esposo llega. Este acto simboliza a aquellos que buscan prepararse en el último momento, después de darse cuenta de su falta de preparación.
Sin embargo, es demasiado tarde y pierden la oportunidad de entrar en la boda. Espiritualmente, esto representa a aquellos que no están preparados para el regreso de Cristo y buscan apresuradamente obtener lo que necesitan solo para descubrir que han perdido su oportunidad. La llegada del esposo representa el regreso de Cristo. Este es un momento de alegría para las vírgenes prudentes que estaban preparadas y listas para recibirlo. Para las insensatas, es un momento de desesperación y pérdida, ya que no estaban listas. En términos espirituales, esto nos enseña que el regreso de Cristo será repentino e inesperado, y solo aquellos que estén preparados entrarán en su reino. Este es un momento de celebración y recompensa para las vírgenes prudentes. Su preparación y vigilancia son recompensadas al ser admitidas en la boda. En la Biblia, la boda es una metáfora del reino de Dios y la unión de Cristo con su iglesia. Entrar en la boda simboliza entrar en la alegría y la bendición del reino de Dios. Este acto nos enseña que la preparación espiritual y la vigilancia son esenciales para entrar en el reino de Dios y participar en la plenitud de su bendición. El cierre de la puerta es un símbolo poderoso del final de la oportunidad de salvación. Una vez que las vírgenes prudentes entran en la boda, la puerta se cierra y las insensatas quedan fuera. Esto subraya la urgencia de estar preparados y la gravedad de perder la oportunidad de salvación. En términos espirituales, esto representa el juicio final y el cierre de la oportunidad de salvación cuando Cristo regrese. Este versículo nos enseña la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo y la gravedad de perder la oportunidad de salvación. Nos recuerda que la vida cristiana requiere una preparación constante y activa, y que no podemos esperar hasta el último momento para estar listos. La puerta cerrada simboliza el juicio final y la exclusión de aquellos que no están preparados. Mateo capítulo 25, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Este versículo muestra la reacción de las vírgenes insensatas después de que se cierra la puerta. Es un momento de gran desesperación y arrepentimiento tardío, lo que subraya la gravedad de no estar preparados para el regreso de Cristo. Las vírgenes insensatas regresan después de haber ido a comprar aceite, solo para encontrar la puerta cerrada. Este acto simboliza su falta de preparación y su intento desesperado de remediar su situación demasiado tarde. En el contexto espiritual, esto representa a aquellos que intentan buscar una relación con Dios en el último momento, después de haber vivido sin preparación espiritual. Sin embargo, como muestra la parábola, es demasiado tarde para ellos. Señor, Señor, ábrenos. La súplica de las vírgenes insensatas es una expresión de desesperación y arrepentimiento. Al llamar al esposo Señor, Señor, están reconociendo su autoridad y pidiendo una segunda oportunidad. Sin embargo, este reconocimiento llega demasiado tarde. En términos espirituales, esto simboliza a aquellos que, al enfrentarse al juicio final, buscan la misericordia de Dios después de haber desperdiciado su oportunidad de preparación durante su vida. Este versículo subraya la importancia de la preparación espiritual y la urgencia de estar listos para el regreso de Cristo. Nos enseña que el arrepentimiento y la búsqueda de Dios deben ser una prioridad en nuestra vida diaria, no algo que intentemos hacer en el último momento. La desesperación de las vírgenes insensatas muestra la tragedia de una vida vivida sin preparación espiritual y la realidad de la exclusión del reino de Dios para aquellos que no están preparados. Este versículo nos desafía a considerar nuestra propia preparación espiritual y a asegurarnos de que estamos viviendo una vida de fe activa y continua. Nos recuerda que no podemos esperar hasta el último momento para buscar a Dios y prepararnos para el regreso de Cristo. La vida cristiana requiere una preparación constante y un compromiso diario con Dios. Mateo capítulo 25, versículo 12. Mas él, respondiendo, dijo, De cierto os digo, que no os conozco. Este versículo contiene una de las declaraciones más solemnes de la parábola, la respuesta del esposo a las vírgenes insensatas. De cierto os digo, que no os conozco, es una declaración de exclusión total.
A pesar de sus esfuerzos tardíos, las vírgenes insensatas son rechazadas porque no estaban preparadas cuando llegó el momento. La respuesta del esposo es definitiva y final. Al decir, no os conozco, el esposo está diciendo que no hay una relación con las vírgenes insensatas. En términos espirituales, esto simboliza a aquellos que no han cultivado una relación genuina y continua con Dios. A pesar de su apariencia externa de fe, las vírgenes insensatas carecen de la relación interna y viva con Dios que es esencial para la salvación. No os conozco. Esta frase es particularmente poderosa porque sugiere una falta de relación e intimidad. En la cultura bíblica, conocer a alguien no es solo saber quién es, sino tener una relación cercana y personal con esa persona. Al decir, no os conozco, el esposo está declarando que no hay una relación con las vírgenes insensatas, lo que indica que, aunque ellas puedan conocerlo de nombre, no han tenido una relación viva y significativa con él. Este versículo subraya la importancia de tener una relación genuina y personal con Dios. No es suficiente tener una apariencia de fe o una afiliación religiosa. Debemos tener una relación viva y continua con Dios. La exclusión de las vírgenes insensatas nos enseña que la salvación no se basa en el conocimiento superficial o la afiliación, sino en una relación íntima y continua con Dios. Este versículo nos desafía a examinar nuestra propia relación con Dios y a asegurarnos de que estamos viviendo en una relación íntima y continua con Él. Nos recuerda que la fe no es simplemente una afiliación religiosa, sino una relación viva y significativa con Dios. Debemos asegurarnos de que estamos cultivando una relación genuina y profunda con Dios a través de la oración, la adoración y la obediencia a sus mandamientos. Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este versículo finaliza la parábola con una exhortación clara y directa a la vigilancia. Jesús concluye la parábola con una advertencia sobre la incertidumbre del momento del regreso de Cristo y la necesidad de estar siempre preparados. La palabra velad significa estar alerta y en guardia. Es una llamada a la vigilancia constante y a la preparación espiritual. En términos espirituales, velar implica vivir en un estado de preparación continua, estar listos para actuar en cualquier momento y no permitir que la complacencia o la negligencia espiritual nos atrapen. La vida cristiana requiere una vigilancia constante, ya que el regreso de Cristo será inesperado y no habrá tiempo para prepararse en el último momento, porque no sabéis el día ni la hora. Esta frase subraya la incertidumbre del momento del regreso de Cristo. Jesús aclara que nadie sabe cuándo regresará, lo que resalta la importancia de estar siempre preparados. En términos espirituales, esto significa que debemos vivir cada día como si pudiera ser el día del regreso de Cristo. No podemos permitirnos ser complacientes o descuidados en nuestra preparación espiritual, ya que el regreso de Cristo será repentino e inesperado. Esta es una referencia a Jesús mismo. En los Evangelios, Jesús a menudo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, una figura mesiánica que se encuentra en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. La venida del Hijo del Hombre representa el regreso de Jesús en poder y gloria al final de los tiempos. Este versículo nos recuerda que Jesús regresará y debemos estar listos para recibirlo. Este versículo subraya la importancia de la vigilancia y la preparación constante en la vida cristiana. Nos enseña que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón que requiere paciencia, perseverancia y preparación constante. Debemos estar siempre listos, porque el regreso de Cristo será inesperado y no habrá tiempo para prepararse en el último momento. Este versículo nos desafía a vivir en un estado constante de vigilancia y preparación espiritual. Nos recuerda que la vida cristiana requiere una preparación constante y un compromiso diario con Dios. Debemos asegurarnos de que estamos viviendo en un estado de preparación continua, listos para recibir a Cristo en su regreso. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio de la parábola de las 10 vírgenes. Espero que este recorrido a través de las enseñanzas de Jesús haya enriquecido tu comprensión y te inspire a vivir una vida de preparación espiritual constante. Si te ha gustado este video, te invito a darle like,
compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y cualquier pregunta que puedas tener. No olvides suscribirte a nuestro canal Palabras de Sabiduría para recibir más contenido inspirador y edificante basado en la Biblia. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Hasta la próxima. Dios te bendiga.